Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada martes tienes una cita con El Camino, un programa pensado para ti, que aportará valor a tu vida. El Camino, un espacio dirigido y presentado por el pastor Alfonso Delgado, de la Iglesia Camino al Cielo de Badajoz. El Camino, te esperamos. Como dijimos al principio del programa, teníamos una sorpresa en este día, ¿verdad? Y queremos cumplirla. Tenemos la oportunidad siempre, ¿verdad?, de compartir un testimonio por parte de aquellos o de nosotros, ¿verdad?, que hemos conocido al Señor Jesucristo. Este tiempo donde compartimos, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cómo era nuestra vida antes, cómo llegamos a conocer al Señor, cómo es nuestra vida ahora. Y de esto está plagado toda la red, cuando uno puede mirar por internet, cuando uno puede escuchar testimonios. La tierra está llena de testimonios de cómo los hombres han llegado a conocer al Señor Jesucristo. Y es un privilegio para nosotros aquí en el programa El Camino tener el testimonio hoy de nuestro hermano y amigo Manuel Granados. Dios te bendiga, Manuel. Muy buenos días, Alfonso. He de reconocer que estoy nervioso porque en breve se van a cumplir 13 años que llevo trabajando en la emisora y sin embargo es la primera vez que voy a contar mi testimonio. Bueno, gloria a Dios. Entonces voy a intentar de argumentarlo de tal manera que se pueda entender y tampoco extenderme mucho en el tiempo, sin entrar en muchos detalles, sino que más bien quisiera ir a lo fundamental, a lo esencial, ¿no? Muy bien. Bueno, una cosa, Manuel, estamos todos, te oímos, ¿verdad?, en la radio continuamente, todos los que somos asiduos, ¿verdad?, Radio Vida, que son muchos, tanto aquí en Badajoz como en la provincia, como en la región, como aún fuera de nuestras fronteras en España, nuestras fronteras aquí de Extremadura, ¿verdad?, en España y también fuera de España, pues eres querido por muchos en otros lugares, como tú ya sabes, mucha gente que ha pasado por aquí y te ha mostrado su afecto y su cariño. A nosotros nos es especial, ¿verdad?, y el poder, alguien que escuchamos continuamente, el que nos pueda contar cómo empezó todo. ¿Cómo empezó todo en su vida? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Y claro, la pregunta primera que se tiene que hacer, ¿cómo era tu vida antes de llegar a ser cristiano? De acuerdo, pues nada, como te digo, yo voy a intentar resumir lo máximo posible, ¿vale? Sí, amén. Yo nací en una familia de clase media, como se suele decir. Mi padre era conductor del parque de bomberos de Badajoz. Mi madre se dedicaba a sus labores y en casa éramos 2 hermanos y una hermana. Desde bien pequeñito a mí me interesó mucho el mundo de la música. Así como a algunos niños le da por jugar al fútbol, yo desde que tengo uso de razón recuerdo mi interés por la música, y ya no tan solamente por la música, sino por los aparatos que la producían, ¿no? Y ahí me enfoqué. Ahí me enfoqué de tal manera que estuve indagando, estuve practicando ya de un poco más mayor en un taller de electrónica, donde me metió mi padre porque no era buen estudiante y entonces me dijo en aquellos tiempos: si no quieres estudiar tendrás que trabajar. Y me metió en este taller, aunque ahí no se cobraba, pero por lo menos no estaba en la calle y estaba aprendiendo un oficio. Y a mí, como el tema me gustaba, me apasionaba, pues ahí, aunque no cobrara nada, empecé a aprender cosas que me iba enseñando el dueño de ese taller. Mi pasión por la música, por los aparatos, por todo este tipo de cosas, va creciendo según voy creciendo yo, y de ahí que me paso a interesarme por algo que tiene que ver con mis gustos, que son las discotecas. Ya voy siendo más mayor, más
más joven, y empiezo a entrar por primera vez en una discoteca. Ajá. Y entonces ahí encuentro que está todo aquello que a mí me apasiona. Está la música, los aparatos que la producen, y a todo eso se le añade pues un ambiente que se crea dentro de lo que es un local de discoteca que todos conocemos, ¿no? Luces, colores y demás. Sí. Y por ahí empieza mi trayectoria laboral, podríamos decirlo así, ¿no? Yo con 16 años ya estaba pinchando en una discoteca como disc jockey, y así estuve muchos años. De una discoteca pasaba a otra, y así durante muchos años. Llegó el tiempo, en aquella época mía, de ir a la mili. Cumplí con el servicio militar, volví y seguí trabajando como disc jockey en una discoteca. En ese caminar de ir de una empresa a otra, de una discoteca a otra, me surge en una de ellas la posibilidad de ser el dueño de una de ellas, juntamente con un socio, un camarero que había en esa discoteca trabajando. Entonces nos embarcamos en esa historia. Yo tendría ahí sobre 25, 26 años. Nos embarcamos en la historia de coger una discoteca para nosotros, o sea, ser dueños nosotros de la discoteca, y así lo hicimos. Nos vamos a un pueblo de Extremadura, cogemos una discoteca en traspaso, la reformamos, la ponemos en marcha, y aquello empieza a funcionar con un éxito impresionante. Empezamos a ganar muchísimo dinero y empecé a ser feliz, entre comillas, pues en la totalidad, porque aquello que yo había anhelado tanto, aquello por lo que yo había trabajado tanto, ahora resultó ser mi modo de vida, y además era el propio dueño de mi modo de vida, ¿no? Entonces estaba, como digo, en un momento álgido de mi vida, donde todo fluía, todo era especial, todo era maravilloso, la economía, en fin, todo, la fama que te da el ser dueño de un local de este tipo y demás. Pero las discotecas, como todo el mundo sabe, trabajan de noche, y de noche también, y en ese lugar conozco por primera vez la droga. Empiezo a tontear con ella, sin tener la información que hoy en día tengo, ni muchísimo menos. Y cuando me voy a dar cuenta, que de esto no pasan muchos días, cuando me voy a dar cuenta, resulta que veo en mí que hay una dependencia. Empiezo a reconocer en mi propio ser que dependo de esa sustancia, ¿no? Con lo cual me asusto, porque, vuelvo a decir, no había la información que hay hoy en día. Me asusto un poco y me dirijo a un médico que en aquel tiempo pues llevaba todo este tipo de cosas que yo desconocía, por supuesto, ¿no? Entonces este médico me dice que es muy difícil salir, pero que no es imposible, que tengo que dejar mi trabajo, mi modo de vida, tengo que cambiar por completo. Me da una serie de pastillas, empiezo a tomar un tratamiento, pero aquello no funcionó. Después de mi primer intento por salir de ahí, no funcionó, sino que aquello fue a más. Yo no cambié, por supuesto, de ambiente, ni dejé la empresa, ni cerré el local, ni muchísimo menos, sino que aquello fue a más en mi vida, ¿no? La droga empieza a hacer estragos en mi vida, empieza a hacer el daño habitual que viene haciendo la droga en aquellos que la consumen, a tal punto que empieza mi vida a ir en un declive total. Para resumirte, te digo que el local me lo cerraron, me quedé endeudado hasta arriba, no solamente yo, sino también mis padres, que me apoyaron en aquel momento, y me volví de nuevo a mi ciudad, a Badajoz. Aquí vuelvo a intentar el tratamiento médico
que se ofrecía y que se ofrece, de hecho, en estos tiempos, para salir de la adicción de la droga. Lo intento 2, 3, no recuerdo ya, pero fueron 3, 4 veces, sin resultado ninguno. Había resultados por un tiempo, 2, 3 meses, y volvía a recaer, volvía a la misma historia, y huyendo de mi propio problema, decido poner tierra de por medio y me marcho a Madrid, huyendo del problema, y el problema lo tenía yo, pero en mi ignorancia cambié de ciudad, me fui a Madrid, y allí estuve viviendo 4 años. Allí estuve trabajando en varios sitios, en temas de hostelería, ya no por la noche, sino en temas de hostelería, de día y demás, haciendo una vida un pelín más sana y más ordenada. Pero siempre, allí estuve viviendo 4 años. En ese tiempo de mi estancia en Madrid, yo recuerdo que Madrid me sorprendió, me llamó muchísimo la atención. Es una ciudad que, bueno, casi todo el mundo conoce y tiene posibilidades para todo, enamora a cualquiera, y yo pues vi el cielo abierto cuando llegué a Madrid, ¿no? Pero el tiempo fue pasando, fui trabajando, ya me olvidé por completo del tema droga, pero sí había en mí... Una pregunta, Manuel, ¿en ese Sí. tiempo estabas consumiendo? O No. Ya se acabó Yo el pongo tema tierra de por medio, me Ajá. marcho a Madrid y allí no consumo absolutamente nada en 4 años. El cambio te hizo bien. Exactamente. Lo que pasa que, como se suele decir, la tierra te tira, ¿no? Y yo tenía cierta melancolía, no solamente por mi tierra, sino por mi familia. Sí. Yo he sido un hombre siempre muy apegado a mi madre, y yo la echaba muchísimo de menos a mi madre, ¿no? Siempre que podía, tenía algunos días, pues venía, me volvía a ir, pero todo lo que me podía ofrecer como ciudad Madrid no llenaba ese vacío que yo tenía. Yo me tiraba mucho la tierra, ¿no? A tal punto que vuelvo. A los 4 años aprovecho de que me quedo sin trabajo y tal, y vuelvo. Me vuelvo de Madrid. Sí. Al poco tiempo de estar aquí, en Badajoz de nuevo, vuelvo otra vez al tema de la droga. Aquí, Pero ¿por qué sería en este caso? ¿Encontraste a gente que los mismos que no, te ofrecían? yo nunca le eché la culpa a nadie, Ajá. y mucho menos a las compañías, como se suele decir, porque ya en esa época ya tenía una cierta edad, era una persona madura, Ajá. sabía decidir con quién ir y con quién no ir, ¿no? La culpa no se le podía echar a nadie, solamente que, bueno, en Badajoz los lugares, los sitios por donde yo había deambulado con el tema droga me eran más propicios, me eran más familiares, los tenías más al alcance de la mano, y si no, un día a otro, al final, después de mi vuelta de Madrid, volví otra vez al tema de la droga. Y volví peor todavía que en aquella primera fase, sino que en esta fase fue aún peor. Fui y mi vida fue poco a poco decayendo hasta, bueno, pues hasta lo más bajo, ¿no? Y en esa decadencia, yo recuerdo que una vez, una mañana, veo a una persona, una chica que yo conocía de antaño, también involucrada en el tema de la droga, la veo muy bien. La veo físicamente bien, muy bien vestida, gordita, y la veo en la puerta de el CEDES, que es una clínica de primer tratamiento para drogodependencia y demás, ¿no? Aquí en Badajoz. La veo y me dice que yo le pregunto que cómo lo ha hecho, que cómo ha salido del problema, porque también lo tenía el problema y gordo, que yo recuerde, y me llama la atención su estado y le digo que cómo lo ha hecho, y me dice que se ha ido a un centro cristiano que hay en Montijo, y que le va muy bien, que es una maravilla, que está allí de monitora, pero que estaba en el CEDE entregando muestras de orina para su análisis y demás. Yo me quedo con aquello me impacta, pero yo sigo con mi rutina y con mi trapicheo, ¿no? Sigo en mi declive
después de esta vuelta de Madrid, a tal punto que doy con mis pies en la prisión, en la cárcel. Llego a la cárcel y bueno, pues estoy ahí un tiempo, salgo, me porto peor todavía conmigo mismo, me da exactamente igual de todo, me encuentro desahuciado de mi familia, la única que me atendía un poco era mi madre querida, no tenía nadie, mis hermanos, nadie quería saber nada de mí, ¿no? Sí. Y bueno, pues con ese recuerdo y con esa idea del centro de Montijo y aquella historia que me había contado esta muchacha, ya cuando me veo en las últimas, decido interesarme por ese centro, hablo con ellos y me dan plaza en ese centro, me presento en Montijo, estamos hablando del año 98, me presento en Montijo, allí me dan cabida y allí entro. Yo recuerdo, sabía, por la información que me había dado esta chica y demás, sabía que era un centro cristiano. Y yo recuerdo que por el camino, que me fui en un tren de cercanía, porque hasta el coche lo tenía embargado, en el tren de cercanía, que iba con otra persona que se iba a ingresar también, en el tren, en el trayecto, yo le iba diciendo, a mí que no me hablen de Dios, que yo voy a quitarme de la droga y punto. A mí que no me mareen ni me caldeen la cabeza con cosas de Dios, porque yo de Dios no quiero saber absolutamente nada, le decía. Pero como había visto el resultado en ella, iba a probar. Yo lo del tema de los centros lo tenía como algo para otro tipo de personas, que vamos, que eso era muy bajo para mí. Y sin embargo, pues ya llegó el momento en mi vida en el que tuve que tomar la decisión de voluntariamente pedir plaza en ese centro, y ahí me veía, o me vi en ese caso, en ese tren, montándome para ingresar en el centro. Una cosa sí me quería preguntarte, Manuel. ¿Eso quiere decir que tú nunca pensaste en Dios? Yo pensaba en Dios siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Aún de jovencito? Sí, yo a mi modo de, o en mi forma de creer, yo recuerdo perfectamente que en mi angustia, esa cierta tristeza que yo tenía en Madrid, yo cada noche cuando me acostaba, en el corazón, sí, yo rezaba al Padre Nuestro. Algo muy curioso, que luego, pues medité, ¿no? Más adelante, cuando pasó el tiempo, medité mucho en esto. Pero yo recuerdo que cada noche, en mi corazón, yo rezaba al Padre Nuestro. Y en mi mente, tú sabes que la mente divaga por mil y una historias al mismo tiempo. En mi mente, cada vez que rezaba al Padre Nuestro, mi mente se iba a Badajoz. Y más que a Badajoz, se iba concretamente aquí, a este lugar cercano que tenemos aquí, al Baluarte, al Monte del Castillo. Por ahí se iba un poco la mente, pero siempre ahí. No sé por qué, ¿no? Sí. El caso es, ya que me lo mencionas, me traes al recuerdo también algo curioso que me pasó en Madrid. En esa angustia, en esa tristeza, en esa forma de creer a mi manera, yo recuerdo que una noche tuve un sueño que me llamó muchísimo la atención, a tal punto que me desperté. Y me desperté con la necesidad de apuntar lo que me había soñado. Y lo que me había soñado en su conjunto era que yo volvía a nacer. Era como que yo volvía a nacer y que volvía a Badajoz. Y que veía Badajoz cuando yo era pequeño, no con el progreso que había llevado la ciudad con el paso de los años, sino que yo me veía de joven otra vez en la avenida Ricardo Carapeto, cuando todas esas casas eran bajas. Sí. Seguramente te acuerdas igual que yo. Sí. Bueno, pues el sueño en verdad fue un sueño bonito, precioso. Y el resumen del sueño, el mensaje del sueño en sí era ese: un nuevo nacimiento, pero que yo no entendía para nada. Sí. Yo lo que sí recuerdo, que me desperté en la madrugada, me fui, tomé papel y lápiz, yo no recuerdo qué es lo que apunté, pero sí que me impactó, ¿no? Aquella bueno, pues aquella anécdota en mi vida, que luego sí le encontré significado más adelante, ¿no? Claro, de todas maneras,
Dios te estaba hablando, y el hecho de que no hayas olvidado ese sueño es porque era de parte del Señor. Dios te está dando una oportunidad, una nueva oportunidad en tu vida, ¿verdad? Amén. Entendemos de que Dios estaba detrás de todas las cosas que estaban pasando. Dios nos conoce y aún las situaciones que nos permite vivir, aún en medio de ellas también está, ¿verdad? Y claro, nos está llevando al punto, como te quiero preguntar ahora. Bueno, ya estamos, ya nos has compartido, ¿verdad?, que ya llegaste o estás llegando al centro, y entiendo que allí va a ser el momento donde tú vas a tomar una decisión que va a cambiar tu vida, ¿verdad? Amén. Así es. ¿Cómo fue esto? Yo entro en el centro y me llama todo muchísimo la atención, ¿vale? Yo entro en el centro, los primeros días paso un periodo de adaptación. De adaptación, pero físicamente ese periodo de desintoxicación, ese síndrome, ¿no? Esos primeros días de síndrome lo paso muy mal, físicamente mal. Pero sí me empiezan a llamar la atención cosas que empiezo a ver en el centro, ¿no? Y en el centro empiezo a ver a gente, algunos yo los conocía, aunque fuera de vista los conocía, y me empieza a llamar la atención que esta gente habla de otra manera. Veo otra de las cosas que también me sorprende, veo que la gran mayoría, por no decir todos, son o pertenecen o han estado en ese mundo y no hay nadie que los gobierne, pero aún así se llevan bien, hay una armonía allí preciosa, y todo aquello me empieza a llamar la atención dentro de lo mal que físicamente yo estaba, ¿no? Yo en aquellos 3-4 días lo único que quería era estar tumbado, en la medida de lo posible dormido, y ya está, no quería saber nada del mundo, de nadie. Yo estaba, cuando llegué allí, cuando mis huesos toparon con el centro, yo iba francamente mal, tanto mental como sentimentalmente, materialmente, físicamente yo estaba fatal. Y de las cosas que me llamaron la atención fueron esa una, que yo los oía orar por allí, porque aquello era grande, era como un espacio grande en aquellos años. Y otra de las grandes cosas que me llamaron la atención, debido a esa afición que yo he tenido siempre por la música, era que yo escuchaba de lejos unas canciones que nunca había escuchado, pero que me llamaban la atención. Y luego descubrí que eran alabanzas, ¿no? Ahí empiezan a pasar los días, que tampoco fueron muchos, porque yo allí estuve poco tiempo. Empiezan a pasar los días. Allí había una norma que no se podía saltar nadie, y es que al culto había que ir. Y entonces yo recuerdo que a los 2-3 días de estar allí, físicamente estaba fatal, me llevaron al culto, pero me llevaron que en el último banco del culto, allí me tumbaron, porque es que yo no me mantenía ni en pie, de lo delgado que estaba, de lo malamente que estaba, me tumbaron. O sea, literalmente tumbado en el último banco, allí escuché mi primer culto. Una vez que terminó el culto me tuvieron que pasar por urgencia, que me pusieron una inyección, en fin. Sin perder mucho el tiempo en estos detalles, ¿no? ¿Qué pasó en el culto? ¿Pasó algo? ¿Te enteraste? En ese momento yo no me enteré de nada. Yo oía la música y los veías por allí y tal, y no tenía yo cuerpo ni ganas para saber qué estaba pasando por allí. El hecho concreto, fundamental, sucede cuando ya una vez restablecido físicamente, una vez que llevo allí 7-8 días, era verano, recuerdo. El hecho sucede cuando una noche se presenta allí un pastor, que era el que llevaba un poco el tema del centro, y como estábamos apartados de la ciudad, que yo era como especie de un campo, él promueve hacer una oración al aire libre, era verano, y se hizo un círculo grande con sillas donde todos nos sentamos, y él pues ordenó, invitó a que fuéramos orando uno y luego el otro, y así sucesivamente hasta que me tocó a mí. Y entonces yo decía, ¿pero qué digo? ¿Y qué hablo? ¿Y cómo se ora? Y recuerdo que mientras que me tocaba y no me tocaba, yo le pregunté a alguien que tenía al lado y me dijo, tú habla con Dios, como si hablaras con un amigo, y ya está. Antes de llegar a ese punto, esos
días previos a esta reunión, yo lo que sí recuerdo es que el tiempo que no estaba dormido, estaba por algún rincón llorando. Ajá. Lloré mucho, pero muchísimo. ¿Por qué? Pues ¿Por qué llorabas? yo luego ya con el paso del tiempo he entendido de que me estaba arrepintiendo. En ese llanto me estaba arrepintiendo de cosas que había hecho, de daños que había hecho. O sea, Dios te estaba trayendo a la memoria muchas de las cosas que habían sucedido en tu vida. Yo creo que en el mismo llanto Dios me iba limpiando, me iba tratando, ¿no? Hasta que llegamos al punto ese de la reunión donde convoca el pastor la oración, llega el momento en el que yo me tengo que poner de pie y orar, y yo no recuerdo ni lo que dije. Lo que sí recuerdo es que me puse de pie, levanté así mi mano, miré al cielo en la oscuridad de la noche, y a mí me cayó una gloria que me tiró al suelo, me puse a llorar como un niño, y aquello ya me marcó de por vida. Gloria a Dios. Algo pasó ahí que yo no sabía ni entendía, pero que me impresionó, ¿no? Y me marcó, como digo. Bueno, seguramente en ese momento y en esa quietud, seguramente clamaste al Señor. Sí, yo clamé al Señor. O sea, no te acuerdas cómo fuera, ¿verdad? Exactamente, yo no sé qué palabras utilicé, pero sí recuerdo que había muchísima necesidad, mucho dolor en mi vida, ¿no? Y entonces yo no sé qué palabras utilicé, porque yo no sabía orar, pero sí que clamaba a Él, ¿no? Sí. Y en ese momento, pues, hubo ahí un impacto en mi vida que, como digo, me tiró al suelo, empecé a llorar. Y luego, después de aquella reunión, recuerdo a los hermanos, hermanas que había por allí que me dijeron: esto no es nada, esto es el principio. Si has gozado, si has sentido paz, esto es el principio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Gloria a Dios. Y nada, a los pocos días, la locura del principiante, ¿no? A los 15, 20 días de empezar a vislumbrar un poquito en el Señor, yo ya creo que estoy bien, que estoy curado, que estoy sanado, y me vengo del centro y empiezo a asistir a mi iglesia, la iglesia de la autopista. Ajá. Empiezo a asistir ahí, empiezo a congregarme con los jóvenes de aquella época, me empiezo a mover con ellos, empiezo a ser instruido por ellos, por el pastor que estaba en aquel momento, que es mi querido hermano Manuel Arencón, que es mi padre espiritual, y que se preocupó muchísimo por mí, que pasó muchas penurias por mí, porque claro, en ese poco tiempo no sucedió ese convertimiento total, sino que ahí fue, pues digamos que el primer toque que Dios hizo a mi vida, porque más adelante volví a las andadas, ¿vale? Volví a las andadas, ahí hubo una lucha entre lo que mi carne quería y lo que el Espíritu ya estaba haciendo en mi vida. Y bueno, yo creo que además en ese tipo de lucha yo he visto luego a más compañeros míos que también han pasado por ellas, hasta que al final vence lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí una recaída, vuelvo a las andadas, ya no por mucho tiempo, y subo por primera vez al centro nuestro, a Arca de Noé, a hacer una terapia en condiciones. Digo en condiciones porque ahí ya sí que estuve 6 meses haciendo mi terapia, hasta que el pastor lo vio bien y dijo: ya es tiempo de que te bajes. O sea, ya fue de diferente manera, ya no es que yo me quisiera ir, sino que me dijeron: ya no pintas ahí nada, ¿no? De ahí me paso a tomar porque ahí empieza el Señor a trabajar en mi vida realmente, empieza a hablar, empieza a mostrarme cositas, y de ahí que termina mi terapia. Y como mi vida había dado un giro de 180 grados por completo, yo me había enamorado de la comunión con los hermanos, del estar orando, del estar visitando iglesias, del estar siempre en comunión. Me había enamorado del Señor, de tal manera que el hecho de salir otra vez e irme a casa, pues como que no lo veía. Y entonces vimos la posibilidad, con 2 hermanos más, de alquilar una casita allí en el campo, cerca del centro, Arca de Noé, que la alquilamos, de hecho, y allí estuvimos viviendo 2 años. 2 años donde allí no había televisión, allí todo lo que subía era para hacer oraciones, aquello fue un paraíso en medio del campo. Un trato de Dios conmigo para formarme para cosas que luego iban a venir, que yo no sabía en aquel tiempo, pero que luego he ido viendo, ¿no? Con el paso de los años he ido viendo que allí
pues el Señor un tiempo para me fortalecerte estuvo formando exactamente. y a instruirte, sí. Eso Amén, es. amén. Qué bueno. Y bueno, de ahí que estoy 2 años viviendo en esa casa. Por aquella época ya se empieza a manejar por aquí la idea de que se va a crear una radio, de que queremos crear una radio. Empiezan a contar conmigo. Y nada, como quien no quiere la cosa, me veo involucrado en el proyecto de la radio. Digo como quien no quiere la cosa porque si miro para atrás, Alfonso, yo no he hecho nada, ni me he esforzado en nada. Ha sido Dios que me ha llevado de la mano y me ha ido llevando por su propósito y por su buena voluntad. Amén. No sin antes tener que decir que también ha habido dificultades, que también ha habido fallos, que también ha habido llantos, lloros y fracasos y caídas, ¿no? Pero a lo largo de los años, y ya estamos hablando de bastantes años, Dios me ha llevado sin que yo haya tenido que hacer nada. Empezamos con el tema de la radio empieza a funcionar. Si comienzo diciéndote o diciéndole a los amigos que nos escuchan que mi pasión era la música y lo que lo producía, fíjate tú dónde vine después del trayecto, a disfrutar de la música, pero la música que alaba al Señor. Amén. Y a disfrutar de los aparatos que la producen. Amén. O sea, que es que Dios se encargó de todo, ¿no? Y no tengo palabras. Y podría contar 1001 anécdotas que me han pasado en todos estos años que estamos intentando de resumir esta mañana, ¿no? Muchas, muchísimas, ¿no? Yo siempre he pensado que he sido un niño mimado en las manos del Señor. Sé que Dios no hace acepción de personas, lo sé, pero me siento un niño mimado. Y yo creo... Sí, ¿no? Y estaba ya intentando de llegar al tiempo actual en el que me encuentro, que son, pues eso, dentro de 13, o sea, dentro de unos meses, cumpliré 13 años trabajando en la emisora, ¿no? Gloria a Dios. Yo quiero preguntarte por tu familia. ¿Qué pensaba tu familia? Tu familia sufrió seguramente mucho al verte como tú estabas, ¿verdad? Mi familia sufrió mucho y quien peor lo pasó fue mi madre, claro, que nunca se venció, nunca tiró la toalla y por muy mal que estuviera y por muy mal que se lo pagara, siempre la tuve ahí, siempre. Qué bueno, siempre. Y con respecto a mi madre me quedo porque ya partió con el Señor. Me quedo con la gratificación en el alma, en el corazón de que gracias, entre comillas, a mi problema, ella conoció al Señor y lo recibió. Y cuando partió con él, a mi compañera el Señor le mostró que estaba en el cielo con él, que no tuviéramos duda ni pena aquí abajo porque se la había llevado con él. Amén. ¿Sabes? Amén. O sea, algo tremendo, ¿no? Por eso digo que si tuviera que contar detalles y cosas que me han pasado, bueno, supongo que como muchos de nosotros, ¿no? Claro, así es. Detalles tenemos muchos y hemos ido, pues, a grosso modo a lo más importante y a cómo... También estuviste atendiendo a tu padre hasta el último tiempo, ¿verdad? Sí. De su vida, ¿no? Ahí estuvimos. Dios te sí. dio la gracia para atenderle y estar con él también. Estuvimos también con él, eso fue el año pasado, los últimos 6 meses de vida estuvimos atendiéndolos mis hermanos y yo. También tuve la oportunidad de llevarle al hermano Vicente Gutiérrez para que le hablara del Señor, para que, lo recibiera en su corazón y la satisfacción de haber cumplido con nuestro cometido, y luego ya no sabemos lo que Dios habrá o decidido, ¿no? Bien, yo quiero preguntarte, Manuel, ¿qué tú dirías a alguien que te escucha todos los días, que oye, ¿verdad?, la emisora y por la gracia del Señor ya ha oído, ¿verdad?, como del lugar donde tú saliste, de lo que era tu vida, de lo que era una vida sin Dios y lo que es una vida con Dios. Una vida sin Dios y una vida con Cristo Jesús. ¿Qué le dirías tú a una persona que está por ahí deambulando y vive de la forma que vive? ¿Qué le podrías tú decir? Una persona que vive sin Dios, sin necesidad de que tenga adicción a nada, es una persona vacía. Confiese por su boca lo que quiera confesar. Tenga los bienes materiales que pueda tener.
Una persona sin comunión con aquel que lo creó es una persona vacía, que deja mucho que desear y que tiene muchos matices en su alma que cubrir, que solamente los cubre el Creador, aquel que nos creó, que es Dios, ¿no? Así es. Una persona que no conoce a Dios, no tiene un rumbo, no tiene un sentido. Cada mañana se levanta con una idea diferente, o con algo que le motive o le ilusione. Un día puede ser una cosa, mañana puede ser otra. No tiene una dirección, no tiene un objetivo, no tiene una meta. Una persona sin Dios es una persona vendida a pasiones, las pasiones del ser humano, caída. Una persona sin Dios es una persona que en definitiva no va a ser feliz en la vida. Puede ser feliz por momentos, puede suplir las necesidades que tiene el alma del ser humano por momentos, pero una persona sin Dios es una persona incompleta. Una persona que no tiene comunión con aquel que lo creó es una persona incompleta, que no le encuentra sentido a la vida, por muy bien organizada que tenga él o ella su propia vida, su círculo de amistades, su familia y tal. Una persona sin Dios es vulnerable, totalmente vulnerable a montones de cosas que pueden pasar, incluso por su mente. Ya no me refiero a peligros que le puedan venir. O una persona sin Dios no es estable en su manera de pensar, en su manera de ver la vida. Una persona sin Dios es una persona que no sabe realmente y sinceramente no sabe por qué está aquí. No sabe cuál es el motivo de su existencia aquí en esta tierra. Por lo tanto, se va de aquí sin saber. Por lo tanto, ¿tú qué le dirías? ¿Qué debe hacer? Una persona que se encuentra así, ¿qué debe hacer según tu experiencia que has tenido de Cristo? La experiencia es muy amplia y la gran mayoría de las veces muy difícil de explicar, y eso que es muy rico nuestro querido lenguaje español. La experiencia es para vivirla, no para contártela. La experiencia es para sentirla, para vivirla día a día. Yo lo que sí pudiera hacer, y de hecho hago en este momento, es invitarte y esta sería una de las muchísimas veces que invitamos desde aquí. Yo lo que sí haría, y de hecho lo hago, es invitarte a que quieras creer en ese Dios del que tanto hablamos y del Dios que en este caso ha transformado mi vida. Amén. Al igual que la de muchos, ¿no? Amén. Simplemente es un acto de fe, la Biblia lo dice. Simplemente es desde tu intimidad pedirle a Él que se muestre a tu vida. No es necesario que hayas pasado por las penurias que yo tuve que pasar, por las adicciones que yo tuve que pasar. No es necesario, ni muchísimo menos. Simplemente has de tener esa necesidad en el alma, en el corazón, de quererle conocer, y yo te aseguro de que Él se va a mostrar a tu vida. Y que por muy bien que te vayan las cosas, o tú creas que te van las cosas, mucho mejor te van a ir con Él. Así es. Y si por el contrario tienes problemas, dificultades, hay interrogantes que no entiendes en esta vida que estás viviendo, en Él vas a encontrar todas las respuestas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. El hombre, el ser humano, está perdido, no sabe qué camino tomar. Lo que sí sabe es que tiene un vacío enorme en el alma, que nada lo sacia. Así es. Y Jesús dice: yo soy el camino. Hace poco alguien me decía: bueno, yo estoy en tal iglesia, es igual, todos los caminos. Y le dije: no, todos los caminos, como en el refrán, no llevan a Roma. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. La verdad, esa verdad, una vez que hayas encontrado o hayas empezado a dar los primeros pasos en este camino, esa verdad es la que va a responder a tantos interrogantes que hay en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Amén.
esa verdad revelada a tu vida es la que te va a dar descanso, libertad. Esa verdad es la que te va a aportar la felicidad con mayúsculas que solamente Dios puede dar. Amén. La felicidad. Amén. ¿Para qué vivimos si no somos felices? Esa verdad es la que va a traer a tu vida la paz, pero la paz verdadera, constante, genuina, la que Dios da, no la que el mundo da. Amén. Esa es la verdad. Amén. Camino, verdad y por tanto vida. Amén. ¿Cuántos interrogantes sobre qué pasará después de que morimos en esta tierra? ¿Cuántos interrogantes tiene el ser humano? Ese interrogante está respondido en esa verdad que es Jesús. Camino, verdad y vida. Amén. Vida eterna que recibimos en Él. Amén. O sea, son 3 pasos que le cambian la vida a cualquiera. Encontrar a Jesús, seguir ese camino, serte revelada la verdad para que a la final vayas a vivir eternamente con Él en el cielo. Amén. O sea, se acabaron los interrogantes, las preocupaciones terrenales que nos pueden estar preocupando a diario. Lo tenemos todo, Alfonso, Así es. hermano. Jesús, el camino, la verdad y la vida, lo hemos encontrado. Por tanto, a disfrutar en el trayecto. Amén. A disfrutar, que no hay otra. Amén. Bueno, gloria a Dios, nos da mucha alegría Amén. de haber escuchado, ¿verdad?, tu testimonio, lo que sucedió en tu vida, lo que tú has andado, la experiencia que tú has tenido en Cristo, ¿verdad? Cómo tú has llegado a conocer al Señor, las cosas que has tenido que vivir para poder encontrarle. Amén. A veces Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas, ¿verdad?, que de otra manera no estaríamos abiertos ni dispuestos. Dios sabe el momento en el cual nosotros estamos preparados para tener ese encuentro con Él. Amén, sí. Tú tuviste ese momento, yo tuve mi tiempo, mi momento, quizás la persona que nos escucha tuvo su momento, su tiempo, o puede ser que alguien que nos esté escuchando no ha tenido ese momento ni ese tiempo. Pero desde aquí te invitamos, igual que Manuel te hace la invitación, te invitamos en el nombre de Jesús a que tú puedas entregar tu vida a Jesucristo, reconocerlo como el Señor y el Salvador de tu vida. Amén, así es. Bueno, una oportunidad para conocer a Manuel Granado, no solamente la voz, sino la persona, el testimonio, ¿verdad? Mucha gente solamente, Manuel, te escucha, ¿verdad?, de una forma diaria y nada más que oye la voz de Manuel Granado, pero no conoce la vida de Manuel Granado, no conoce la experiencia por la cual ha vivido, ha pasado Manuel Granado. Ahora se hace más cercano, más cercano. Si ya era cercano con tu voz, con tu expresión, con tu comunicar la palabra de Dios, ahora te haces más cercano, sabiendo y conociendo un poquito más de ti. Bueno, yo te doy las gracias, ¿verdad?, porque has estado dispuesto, ¿verdad?, y listo para compartir lo que Dios ha hecho contigo. Gracias a ti. Y bueno, estamos aquí en el camino, como Manuel hace referencia, ha hecho referencia, ¿verdad? Estamos en el camino, estamos en Cristo Jesús, pero este programa se llama El Camino y seguimos adelante en este camino porque lo que Dios desea, lo que Dios quiere es que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Ya el mensaje ha sido predicado porque Manuel Granado también tiene dotes de predicador, de comunicador de la palabra de Dios, y no hay lotones a veces se manifiestan, aunque a veces no tenga uno el título, pero he descubierto a lo largo de mi vida en el Señor que aunque los hombres no demos los títulos o no tengamos los títulos, el Espíritu Santo hace como Él quiere, ¿verdad? Y hará lo que Él desea. Y bueno, tú desde la radio predicas la palabra, anuncias el mensaje. Y damos gracias al Señor de que tenemos un comunicador cristiano como tú, que sigue adelante, que ama al Señor, que aunque podemos decir que no somos perfectos, porque ninguno lo somos pecadores, pero pecadores que hemos conocido a Cristo, pecadores que hemos entregado nuestra vida al Señor, pecadores que nos hemos arrepentido de andar de espaldas a Dios para empezar a caminar cara a cara. Amén. A Él. ¿Sí? Sí, Señor. Así que
Aquí queremos concluir y terminar este programa del camino. Así que deseamos que Dios haya hablado a tu vida, deseamos que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón y te invitamos en el nombre de Jesús a que tú puedas reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Así que concluimos quizás con la lectura de la palabra de Mateo capítulo 9 y en el capítulo 9 versículo 9 también dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso ha venido el Señor, a llamarnos a aquellos que andábamos viviendo de espaldas a Dios. Vivíamos en nuestros pecados, en nuestros deleites, pero ajenos a la vida de Dios, ajenos a su palabra y a su voluntad. Pero gracias damos al Señor que un día vino a nuestro encuentro. Y como pasó con Mateo, dice que Jesús vio a un hombre, en este caso a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, o sea, estaba en el día a día, en lo que hacía cada día. Y le dio una palabra y le dijo: sígueme. Y al momento se levantó y le siguió. Bueno, Manuel Granado, en un momento determinado en su vida, pues también algo similar pasó en su vida, ¿verdad? Sí. Estaba en el ritmo de su vida, pero el Señor pasó, le era necesario pasar por su lado, invitarlo, y él enseguida se levantó y le siguió. Y hasta aquí, después de 13 años como él, bueno, muchos más, desde el 98, ¿no? 98. Ya han pasado, pues, 17 años, 18 años. 18 años, sí. Ya son muchos años siguiendo a Jesús en el camino. Algunos son, sí. Gloria al Señor. Así que te invitamos en el nombre del Señor a que tú tomes también tu decisión. Clama al Señor. Y dice el Señor que aquel que clama a Él, el Señor no lo echa afuera. Aquel que Él viene a Él no lo echa afuera. Así Amén. Que en el nombre de Jesús te invitamos en este momento a que tú puedas poner tu vida a los pies de Cristo. Vamos a hacer esta oración culminando, dando gracias al Señor y pidiéndole que Él te ayude ahí donde tú estás. Igual que Manuel Granado levantó su mano y no se acuerda bien de lo que le dijo al Señor, pero en ese momento el Espíritu Santo vino sobre su vida. Así yo te invito allí donde tú estés a que puedas levantar tu mano o puedas levantar tus manos y decirle: Señor, te necesito. Señor, venga a mi encuentro. Señor, no sé qué va a ser de mi vida, pero quiero darte una oportunidad en mi vida. Quiero darte una oportunidad para que tú hagas algo bueno, algo hermoso en mi corazón y en mi vida. No quiero ser más un trasto viejo, no quiero ser más una fuente de dolor para muchos, quizás para mi familia, para mí mismo. Quiero que tú hagas algo especial en mi vida, Señor. Yo te lo pido. Y Señor, te ruego que aquellos que están clamando en este momento en su corazón a ti y son sinceros contigo, Señor, que tú vengas a su encuentro y tú vengas y hagas y cambies su corazón en un nuevo corazón, cambie sus vidas, como has cambiado la vida de Manuel, como has cambiado la vida mía y como la has cambiado de tantos miles que hemos venido a conocerte, Señor, con tantos millones en todo el mundo que hemos venido a conocerte, Señor.
Gracias, Señor, porque sabemos que ninguno que en ti confía será jamás avergonzado. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y será hasta la próxima.